La Biblia, fuente de consuelo, sabiduría y fe para billones. Conocemos sus historias de esperanza y redención, pero hay pasajes más oscuros que rara vez discutimos. Estos no están ocultos ni son apócrifos. Están a la vista, tejidos en el mismo canon. Versículos que hablan de horrores, madres obligadas al canibalismo, venganza que exige aniquilación, y un reino espiritual lleno de fuerzas malévolas. Estos son los textos prohibidos de la Biblia, no por decreto, sino por nuestra renuencia a enfrentarlos. ¿Por qué existen estos pasajes perturbadores? ¿Son reliquias de un pasado brutal o revelan verdades más profundas sobre la humanidad y las consecuencias del pecado? Para entender la luz, debemos confrontar las sombras. Hoy, exploraremos estos temas controvertidos con honestidad, buscando su significado en la historia, la teología y nuestras vidas ahora. Examinaremos cómo han sido interpretados y qué significan para la fe hoy. Esta es una búsqueda del consejo completo de Dios, no solo las partes reconfortantes. Es una invitación a enfrentar la oscuridad para que podamos apreciar mejor la luz. Comencemos. El canibalismo, uno de los mayores tabúes de la humanidad, aparece en la Biblia como un símbolo de desesperación extrema. En 2 Reyes 6, Samaria es asediada y el hambre lleva a las madres a comer a sus propios hijos. Esto no es una metáfora, sino un relato brutal de desesperación humana. El horror cumple antiguas advertencias. Deuteronomio 28 predice el canibalismo como una maldición por la desobediencia. Jeremías y Lamentaciones lo repiten, describiendo a mujeres compasivas cocinando a sus hijos durante el asedio de Jerusalén. La Biblia presenta estos actos no como aprobados, sino como el resultado devastador de apartarse de Dios. El canibalismo se convierte en el punto más bajo de la degradación humana, un símbolo aterrador de un mundo sin orden divino. Estos pasajes nos obligan a confrontar las consecuencias de la rebelión espiritual. Son advertencias, no aprobaciones. En la cosmovisión bíblica, el pecado sin control lleva a un horror inimaginable. Estos textos nos desafían a reflexionar sobre el costo de abandonar lo sagrado. La Biblia también usa la imagen de consumir carne como una metáfora del juicio divino. Isaías 49, 26, declara que los opresores comerán su propia carne, un símbolo de autodestrucción como justicia de Dios. Zacarías describe una plaga donde la carne se pudre y el caos reina, la sociedad colapsando en violencia. Ezequiel 39 representa a los enemigos derrotados como alimento para aves y bestias, una vívida imagen de ruina total. Estos pasajes nos inquietan, revelando a un Dios de justicia absoluta. La impactante imaginería busca transmitir el horror de oponerse a la voluntad divina. Las acciones tienen consecuencias. La rebelión lleva a la ruina. Estos textos nos recuerdan que la justicia divina no debe tomarse a la ligera. Nos obligan a lidiar con la seriedad del pecado y el juicio. La venganza en el Antiguo Testamento era un principio de justicia, no de venganza personal. La ley de ojo por ojo, Éxodo 21, limitaba la retribución, previniendo ciclos interminables de violencia. Sin embargo, algunos pasajes describen la destrucción total, Erem, donde Dios ordena a los israelitas aniquilar poblaciones enteras. Deuteronomio 7, 2 ordena no tener misericordia con los habitantes de Canaán, buscando proteger a Israel de la corrupción. Estos mandatos están entre los más perturbadores de la Biblia, planteando preguntas sobre la justicia divina y la moralidad. Algunos los ven como juicios históricos únicos, otros como retórica militar antigua. De todos modos, reflejan un concepto de santidad y justicia que desafía las sensibilidades modernas. Las leyes de venganza del Antiguo Testamento eran tanto una restricción como una advertencia. Revelan a un Dios profundamente preocupado por la justicia, la pureza y las consecuencias del mal. Luchar con estos textos es esencial para entender el panorama moral de la Biblia. Nos recuerdan que la justicia, en su forma más pura, es necesaria y temible. Luego viene un cambio radical. Jesús redefine la justicia y la venganza. En el Sermón del Monte dice: «Oísteis que fue dicho ojo por ojo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Al contrario, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra». Mateo 5. Esto no es solo una modificación, es un llamado a romper el ciclo de la represalia. Jesús cambia el enfoque de la justicia legal a la ética personal, respondiendo a los errores con amor, no con venganza. Poner la otra mejilla es un acto de dignidad y resistencia no violenta.
Pablo lo repite en Romanos 12. No paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. La justicia no es abolida, sino confiada solo a Dios. El papel del creyente es vencer el mal con el bien. Esta transición de la retribución al perdón es central para la fe cristiana. Desafía nuestros instintos, pero reside en el corazón de la cruz, donde Dios absorbe la venganza en un acto de amor supremo. El perdón se convierte en la nueva ley, arraigada en la gracia, no en la represalia. El mensaje: la misericordia triunfa sobre el juicio. Este es el corazón del Evangelio. La oscuridad de la Biblia no es solo física, es espiritual. Los demonios, o espíritus malignos, aparecen sutilmente en el Antiguo Testamento, atormentando a figuras como el rey Saúl. Daniel vislumbra una batalla cósmica, con fuerzas espirituales influyendo en las naciones. En el Nuevo Testamento, el conflicto estalla. Jesús confronta a los demonios abiertamente, echándolos y exponiendo su poder. Estos seres causan tormento físico y mental, incluso poseyendo a personas. La historia del endemoniado de Gadara poseído por Legión muestra la fuerza destructiva de los demonios y la autoridad suprema de Jesús. Los demonios reconocen a Jesús y le temen, pero son impotentes ante su mandato. Los evangelios retratan un mundo asediado por el mal invisible, pero también un mundo donde el poder divino trae liberación. Estos relatos nos recuerdan que el conflicto espiritual es real y continuo. La visión de la Biblia: el mal no es solo humano sino cósmico. La lucha entre la luz y la oscuridad está en el corazón de la historia bíblica. El ministerio de Jesús fue un asalto directo a las fuerzas de la oscuridad. El exorcismo era una señal de que el reino de Dios había llegado. Jesús dio a sus discípulos autoridad para echar fuera demonios, sanar y proclamar el reino. Gente común fue empoderada para confrontar el mal espiritual. La iglesia primitiva continuó esta misión. Pablo echa fuera un espíritu de una esclava, demostrando el poder continuo del nombre de Jesús. El Nuevo Testamento enmarca la vida cristiana como guerra espiritual. Pablo escribe en Efesios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los creyentes son llamados a vestirse con la armadura de Dios, verdad, justicia, fe, para mantenerse firmes. Esto no es una creencia pasiva, sino una resistencia activa. La batalla contra el mal es diaria, real y exige valor. ¿Cómo le damos sentido a estos textos problemáticos hoy? Los estudiosos usan el contexto histórico para mostrar que leyes como ojo por ojo fueron avances morales para su tiempo. Los mandatos de destrucción total a menudo se ven como hipérboles o juicios únicos contra culturas corruptas. Los pasajes sobre canibalismo son advertencias que representan el horror del pecado y las consecuencias de abandonar a Dios. Ningún teólogo serio los ve como prescripciones, sino como representaciones crudas de la depravación humana. El tema de los demonios divide a los intérpretes. Algunos ven seres literales, otros los consideran explicaciones antiguas para enfermedades mentales. Las sanaciones de Jesús, ya sean de espíritus o enfermedades, revelan compasión y autoridad. Luchar con estos textos no se trata de explicarlos, sino de buscar su significado en la historia más grande. Nos desafían a pensar profundamente sobre el mal, la justicia y la redención. ¿Por qué evitamos estos pasajes? Porque perturban nuestra fe cómoda. Nos obligan a confrontar el mal, el sufrimiento y la justicia divina, realidades que preferiríamos ignorar. Es más fácil predicar el amor que explicar los mandatos de Dios para la destrucción o los horrores del hambre. Estos textos perturban nuestra teología ordenada y exigen humildad. Desafían nuestras sensibilidades modernas y nos recuerdan el asombro y el terror ante un Dios santo. Ignorarlos arriesga una fe incompleta, una que no puede abordar las profundidades del sufrimiento humano. La honestidad de la Biblia sobre el mal y la ruptura fortalece, no debilita, la fe. Al enfrentar estos pasajes difíciles, obtenemos una comprensión más profunda de la gracia. El rescate de Dios es costoso y real, encontrándonos en un mundo mucho más desesperado de lo que admitimos. Para conocer la luz, no debemos temer a las sombras.